así está normalito, mi dipolito. Pero el dipolo, ¿cierto? Cuando yo ya le aplico un campo eléctrico externo, ¿cierto? Cuando yo le aplico un campo eléctrico externo, ahora mire, eso está solito, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando yo le aplico un campo eléctrico externo? ¿Verdad? A ese dipolo. El dipolo que irá a experimentar, ¿ustedes qué creen? Esa es la fuerza de Lorentz. ¿Qué era qué o qué se acuerda de eso? ¿Qué le suena? ¿Será que sí será Lorenz? Mm, es como que experimenta una fuerza, pero bueno, Sí, ya va a me hizo experimentar dudar. una Ya fuerza, me hizo sí. dudar, ya me hizo dudar si es la fuerza de Lorentz. Pero Lorenz no creo que sea, ¿no? ¿Sí se acuerda que era la fuerza de Lorenz? Pues en mi mente tenía que era la fuerza que experimenta pues un conductor o una carga puntual cuando es atravesada por una corriente y que a la vez está bajo los efectos de un campo. Sí, sí, es la parte Pero mire que fuerza de Lorentz, lo que nosotros ya tenemos que tener es como tal, también la parte magnética. ¿Sí? Mm, Sí es fuerza, pero ahí sí ya la aplicamos, es a la parte magnética, ¿sí? Del magnetismo como tal, no de la parte eléctrica como tal, ahorita que estamos hablando de campo eléctrico, sino ya hablamos allá de la parte de campos magnéticos, en fuerza de Lorentz. ok, profe. ¿Sí? Pero sí son fuerzas, pero en parte magnética. Eso ya también lo veremos, yo creo que la otra semana. Pero sí hay una fuerza. Entonces, mire la fuerza que tenemos. Acuérdese que el campo externo nosotros lo aplicamos cuando le colocamos acá como un más, ¿cierto? Acá le coloco más en rojo. Mire que acá tenemos unas cargas positivas, ¿cierto? Acá colocamos un campo externo, entonces mire que ese campo externo por lo general, siempre acá tenemos un más y digamos que acá tenemos nuestro negativo a este lado, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí tenemos eso. Entonces mire que ese dipolo que vamos a mirar lo mismo que pasaba con Coulomb, ¿cierto? Si lo miramos, ¿qué va a pasar eh, con la fuerza? Mire que esta carguita de abajo del dipolo es negativa, ¿cierto? ¿Cierto? La del dipolo es negativa. Y mire que a todo este lado tenemos positiva a la izquierda. Significa que esta negativa, ¿para dónde se irá? ¿Para hacia el lado negativo o hacia el lado izquierdo? Esta parte de abajo, ¿hacia dónde irá? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? La parte de abajo del dipolo. Hacia la izquierda. Esta de acá es lo que nosotros hablamos. Hacia la izquierda, ¿cierto? Nosotros vamos a compensar como tal la falta de carga, ¿cierto? Entonces va hacia la izquierda, mientras que la positiva va hacia allá. ¿Sí ven? Eso es lo que tenemos, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener. Entonces, ¿qué? Va a haber una reorganización, ¿cierto? Una reorganización de los dipolos, ¿sí? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, dentro del material dieléctrico, ¿qué es esa vaina? Ah, una actualización. Dentro del material dieléctrico, ¿cierto? Vamos a tener esa diferencia que son los dipolos, ¿cierto? Los dipolitos. Y entonces los dipolos, cuando los exponemos a un campo eléctrico externo, ¿cierto? Van a presentar ese comportamiento, ¿cierto? Que eso es lo que nosotros vamos a llamar el momento dipolar, ¿cierto? Cuando los colocamos a un campo eléctrico externo. Es decir, que nosotros acá, voy a colocar este morado, de acá a acá es como si fuera un torquecito, ¿cierto? Desde acá a acá va a haber una distancia L, puede ser, y que acá en el centro es como si fuera un torquecito, ¿cierto? Es como si fuera un eje. ¿Cierto? Es como si fuera un eje. Fíjate que en este momento él está girando de esta manera, ¿cierto? Él está girando en ese sentido. Y se va a orientar dependiendo del campo eléctrico externo que nosotros estemos aplicando. ¿Sí? Es lo que estamos diciendo con los dipolos, lo que está pasando dentro. Entonces, de acá nosotros vamos a decir que ese momento dipolar, ¿cierto? Que es una P chiquitica, va a depender de la carga y la longitud que tenemos del dipolo, ¿cierto? Entonces es lo que nosotros llamamos momento dipolar. O ese giro que tenemos, también lo podemos, digamos, no, pues no se busca así, pero sí lo podemos ver como el giro que está dando, ¿sí? Ese momento, ¿sí? El momento como tal que nosotros damos, ¿cierto?
cuando hablamos de torque y demás, acá es lo mismo, ¿cierto? Ese momento como tal, como tal el giro que va a tener ese dipolo, ¿sí? Ese dipolo que va a tener ahí. Es lo que nosotros llamamos como momento dipolar. ¿Sí? Eso es lo que nosotros llamamos momento dipolar. Pero entonces, ¿qué más va asociado a ese momento dipolar? A ese momento dipolar, ¿cierto? A ese momento dipolar, vamos a buscar otro significado que es la polarización. ¿Sí? La polarización. Entonces, Miguel, hola Miguel, ¿a qué le suena polarización? Hola, profe, buenas noches. Bueno, Polarización, pues como la organización de la carga, ¿no? Como- o sea, ¿cómo les explico? Polarización. Es como, bueno, ¿en qué, cómo se organiza? ahorita se organiza la idea, preguntémosle entonces a quién, Manuel Alejandro. Hola Manuel, ¿qué es polarización para usted? Bueno, Manuel pues no está. Héctor, hola Héctor, ¿qué es polarización para Héctor? Hola, profe. Es como Listo, Manuel. esa, Mientras tanto, Héctor nos habla. asignarle como esa carga positiva o negativa a un elemento, a algo puntual. Sí, más o menos puede ser, pero ya ahora yo les digo que es polarización y cómo no se les va a olvidar, ¿listo? Polarización, polarización es, por ejemplo, todos están dispersos ahorita, ¿cierto? Cada quien tiene sus problemas y demás. Imaginémonos que ahorita estamos, o bueno, ustedes ahorita de pronto están, no sé, algunos están viendo esta pantalla, otros están viendo, no sé, están viendo un video en YouTube, otros estarán viendo la novela, ¿cierto? Otros estarán de pronto escribiendo, otros estarán de pronto hablando con alguien por teléfono, ¿sí? De pronto, imaginémonos que estamos en ese momento de que todos están con la mente dispersa. Y que, no sé, que yo les digo, no es por el coronavirus en Colombia. ¿Sí? Entonces más de uno volteará, pero ese profesor sí tiene como huevo. ¿Sí? Entonces mucha gente pensará, pero ¿cómo pensará ese profesor de mal? ¿Cómo va a decir que se mueran 40 millones de colombianos? Y más de uno hasta me echará la madre. ¿Sí? Entonces mire que más de uno por lo menos, así estuviera disperso como tal un poco la mente, hablando en otra cosa, cuando escuchó el comentario pensaría algo. ¿Sí? Entonces de todas maneras de alguna mente alcancé a polarizar su atención de alguna manera. Pero ahora, eso es como digamos en la parte mental. Pero ahora miremos y hagamos un ejemplo de pronto más visible, ¿sí? Más visible de polarización. Alguien está mirando, no sé, estamos en un salón, ¿cierto? Y no sé, todo el mundo está mirando para el techo, otros están mirando de pronto pasar una mosca, otros están mirando por la ventana, otros están escribiendo y tenemos la puerta del salón abierta. Estamos, digamos, en ese salón del bloque uno. ¿Cuál es ese? El que queda a la entrada del bloque uno. ¿Sí? Que uno puede ver la entrada de las personas que entran desde el bloque uno hacia pues, valga la redundancia, hacia dentro del bloque, ¿cierto? Cuando van a subir a los demás pisos o cuando pasan para el bloque 3 4. Y que pasara y que pasara una vieja pero bien buena, que pasara en minifalda, con escote, bien piernona. Por lo general, no sé si se han dado cuenta, cuando hay una mujer así no han visto que todo, por lo general casi todos los hombres voltean. Y si tienen novia disimuladamente voltean. ¿No se han dado cuenta? De pronto, Claudia, ¿tú te has dado cuenta que haya salido con alguien y pase alguien y tú te des cuenta que esa persona voltea a mirar a esa otra mujer? No, profe, nunca me ha pasado. Raro. ¿No? ¿No te ha pasado? Eso no pasa en Colombia. No, no. No, no les pasa en serio, Claudia. Es que ustedes son más disimulados.
Pero imaginémonos esa situación. Sí, pero mire que sí es muy típico. Sí, es muy típico de todas maneras. O por lo general la gente voltea a mirar algo así, ¿sí? Sí, ya sea por ruido o porque es bacano, pero la gente va a voltear a mirarlo. Qué pena, muchachos, ahí conecté por cable a ver si no molesta esta vaina. ¿Ahí me escuchan otra vez? Qué pena. Sí, señor. Qué pena con ustedes, ahí ya está por cable. Listo, entonces eso es polarización, ¿sí? Si llegara ese carro Ferrari, ¿cierto? Ahí a la tienda y hiciera bulla, pues la mayoría va a voltear a mirar, ¿sí? Entonces es algo como tal que a la mayoría le va a llamar la atención, ¿sí? Es algo que a la mayoría le va a llamar la atención y van a voltear a mirar, ¿sí? ¿Qué más así? Cuando hay un accidente de tránsito, por ejemplo, está todo normal callado y hay un accidente o demás, ¿cierto? La mayoría pues voltea a mirar, ¿sí? El instinto del chisme ahí les gana, ¿sí? Entonces la polarización es cuando hay un evento externo
que a todas las personas les va a llamar la atención, ¿sí? Es decir, también como si ahorita hablara, no sé, el presidente y que le fuera que dice que le va a dar 10 millones de pesos a cada uno, un ejemplo, ¿sí? Pues a todo el mundo le va a llamar la atención, ¿sí? Eso nunca va a pasar, pero estamos diciendo ese ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es polarización, ¿sí? Un evento externo que va a llamar la atención de todas las cosas o de todos los elementos presentes, ¿sí? Entonces, eso pasa acá en la parte eléctrica, ¿cierto? Cuando tenemos, cuando tenemos los dipolos, ¿cierto? Cuando tenemos los dipolos y estamos inmersos en un campo eléctrico, ¿cierto? Acá tenemos nuestro campo eléctrico, acá vamos a hacer otra vez, vamos a tener dos placas, una placa por acá, otra placa por acá, acá tenemos carga negativa, y a este lado vamos a tener carga positiva, ¿cierto? Y entonces mide como todos los dipolos dentro como tal, mide todos los dipolos cómo se van a organizar. Todos los dipolos dentro, ¿cierto? Dentro como tal, van a quedar de la siguiente manera. Acá voy a hacer los primeros. Ya los cuadros. Y dentro, entonces quedaría en qué? No positivo, ¿cierto? Entonces me está llamando mi negativo para acá, ¿cierto? Negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Así con todos. ¿Sí? Entonces miren lo que pasó. Sé que todos los dipolos se orientaron a un solo sentido, ¿cierto? Como si alguien los hubiera llamado, todos tuvieran el mismo nombre y los llamaran, ¿cierto? Entonces ahí los llamó. Entonces digamos, todos se llaman Carlos. Entonces en el lado positivo llamaron Carlos y todos voltearon a mirar a Carlos, ¿cierto? Todos voltearon a mirar a la persona que los llamó. Entonces eso es lo que pasa. Pero ¿qué vamos a tener adicional? Entonces miren que nosotros vamos a tener un campo externo que ya dijimos que va en este sentido. Este es nuestro E externo, ¿cierto? Es nuestro E externo. Pero, miren todas las cargas como están orientadas dentro del material. ¿Sí? Dentro del material también se va a generar un campo diferente, ¿cierto? Que va a ser, ¿cierto? Vamos a tenerlo acá, que va a ser un campo inducido, puede ser, ¿sí? Es un E inducido. Un E inducido. ¿Sí? Que el E inducido se genera pues por tener ese campo como contrario, pero que es más pequeño, ¿sí? Porque miren que el E grande, el E poderoso, el E externo, sí tenemos control sobre ese campo y tenemos un campo grande, pero dentro, miren que tenemos muchos dipolos, ¿sí? Muchos dipolos tenemos dentro y miren todos cómo se orientaron, ¿cierto? Entonces ellos mismos están generando otro campito eléctrico ahí, un campito eléctrico inducido, ¿cierto? Pero es muy pequeñito. ¿Sí? Entonces, por eso nosotros decimos que nuestro E total, ¿cierto? Va a ser igual a ¿qué? Pues al poderoso, al E externo, ¿cierto? Menos el debilungo, ¿cierto? El débil que tenemos dentro, menos ese E inducido, ¿cierto? Aunque es muy pequeño, pero de todas maneras podemos decir que podemos llamarlo de esta manera, ¿cierto? Aunque de todas maneras es muy pequeñito ese campo eléctrico inducido, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir? De que una polarización, ¿cierto? Que es un campo, que es un material dieléctrico. ¿Qué más podemos decir de esto? De que eso no pasa pues en conductores, lo que habíamos hablado. ¿Qué más podemos decir? De que pues, la polarización es el momento, digamos, el momento dipolar, ¿cierto? Es ese, digamos, ese movimiento que se realizó, ¿cierto? En nuestro eje del dipolo para organizarnos según el campo eléctrico externo que nosotros hayamos aplicado, ¿cierto? Y que habíamos dicho que ese momento dipolar, acá, que el momento dipolar, ¿cierto? Que era una P minúscula que les había dicho, ese momento dipolar es igual a la carga, ¿cierto? Que tengamos del dipolo por la longitud que teníamos del dipolo, ¿cierto? Que ya sabemos dicho que esta es la longitud de acá a acá, ¿cierto? Esa L, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro momento dipolar.
Momento dipolar. Listo. Pero ahora, ¿ustedes qué creen que pasará? ¿Será que algo más pasó con el momento dipolar? Pues el momento dipolar solamente aplica para una cosita, ¿cierto? Para un dipolo únicamente, ¿cierto? Entonces nos tocaría como hacer una suma de todos los dipolos que hay dentro, ¿cierto? Si fija que si es un volumen, ¿cierto? Entonces necesitamos mirar cuántos dipolos ahí hay, ¿cierto? Dentro de ese material. Entonces nosotros ahí ya vamos a llamar lo que les dije, ¿cierto? Del momento dipolar, que fue cuando ustedes voltearon sus cabezas para ver algo llamativo, ¿cierto? Cuando todos voltearon a llamar las cabezas. Mira que independiente de donde estén mirando ustedes, van a voltear a ese punto de referencia, ¿cierto? De que todos tienen un momento, pero mire que ahora podemos sumar todos los momentos que van mirando, ¿cierto? Entonces ahí es cuando nosotros llamamos los que es la polarización, ¿cierto? El momento bipolar es cuando ustedes mueven la cabeza para mirar, todos mueven la cabeza para mirar ese objeto en común. La polarización, ¿cierto? Es sumar todos esos momentos, ¿cierto? Es sumar todos los momentos bipolares. Entonces nosotros vamos a decir que esa polarización o vector de polarización va a ser pues como una P mayúscula, ¿cierto? Que va a ser igual a ¿qué? Va a depender de qué. Va a depender pues del volumen. También acá empezamos a analizar por pedazos pequeñitos de volumen, ¿cierto? Entonces vamos a decir cuando sea el límite, cuando delta de B tiende a 0, ¿cierto? Cuando ese delta de B tiende a 0, ¿de qué? Y acá es donde nosotros sumamos todos los dipolos, ¿cierto? En ese elemento de volumen, ¿cierto? En ese elemento de volumen, y acá sumamos todos nuestros dipolos, ¿cierto? Acá llegamos y sumamos todas esas P chiquiticas, ¿cierto? Acá sumamos todas nuestras P chiquiticas. Acá podemos llamarlas PK, puede ser, ¿cierto? Puede ser PK, las P chiquiticas, ¿cierto? Eso es lo que nosotros estábamos haciendo, ¿cierto? Puede ser desde K igual a 1, desde K igual a 1 hasta N, ¿cierto? Ahí estamos sumando todos los momentos dipolares, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Donde N es el número total de momentos, sí, como, sí, el número total de momentos dipolares, ¿sí? Entonces acá como serían como momentos dipolares. Sí, eso es lo que tenemos ahí. Momentos dipolares o número, que hasta inclusive más bonito como un número de dipolos, más bien. Más bien, yo creo que queda más bonito así. Sí, porque momentos dipolares suena feo. Más bien coloquemos el número de dipolos más bien, suena más elegante. Suena más elegante, ¿cierto? Entonces acá más bien número de dipolos. Número de dipolos. Bien, entonces eso como tal es lo que nosotros llamamos la polarización, ¿cierto? La polarización, que tenemos ese campo eléctrico inducido, ¿cierto? Entonces, para ustedes, ¿para qué creen que servirá esa vaina? ¿Será que sí sirve para algo? ¿Qué se imaginan con eso, con los momentos dipolares? ¿Ustedes qué creen a qué vamos a llegar? ¿A qué creen que vamos a llegar? ¿Para qué nos servirá saber si tenemos dipolos o no tenemos dipolos ahí dentro? ¿Ustedes qué creen? ¿Para qué creen ustedes que nos servirá eso? Bueno, entonces sigamos mirando. Entonces ya sabemos, voy a volver a hacer el dibujo acá para continuar con una cosita, ¿sí? Entonces acá tenemos nuestras placas, tenemos nuestro más, más, acá tenemos nuestro menos, 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 y voy a dibujar únicamente, bueno, voy a dibujar el campo eléctrico externo, el E externo. Acá tenemos nuestro dipolito, ¿cierto? Acá quedó el menos más, ¿cierto? Y vamos a decir de que acá tenemos un E inducido para allá y nuestra polarización va para allá. ¿Sí? Y nuestra polarización va para allá, ¿cierto? Entonces, tanto E como P pueden tener ¿qué? Direcciones diferentes, ¿sí? Pueden haber diferentes
direcciones entre esos dos. Entonces, vamos a decir que si no hay ningún campo eléctrico externo, ¿cierto? ¿Cierto? Nuestra polarización igual a cero, nosotros podemos, inclusive ni en externo, sino vamos a decir que esto es como si fuera esa polarización en vacío, ¿cierto? ¿Cierto? La polarización será cero en vacío. Cuando ya nosotros aplicamos, ya no en vacío, ¿cierto? Significa que es que queda raro en vacío, voy a colocarlo acá como sin externo, más bien. Sí, queda mejor. En vez de decir vacío, es que yo le nombré vacío, es como si no estuviera como tal ningún campo eléctrico haciendo influencias, ¿sí? Entonces queda mejor como sin un campo externo. Entonces la polarización será igual a cero. Pero la polarización, así como nosotros llamamos que la polarización era igual al límite delta V cuando tiene a cero, ¿cierto? De la sumatoria a todos los momentos dipolares, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la polarización, ¿cierto? La polarización va a ser igual a ¿qué? Va a depender de nuestra permitividad del vacío, ¿cierto? Y acá entra uno muy bonito, ¿cierto? Que no sé si ustedes se acuerden, que era la susceptibilidad. ¿Ustedes se acuerdan qué era la susceptibilidad? Bueno, y depende del campo eléctrico externo. ¿Quién se acuerda de qué era la susceptibilidad? Bueno, miramos que acá no alcanzo a ver, pero hago esto. Y movámoslo para acá, eso. Y preguntemos para atrás. Juan, ¿se acuerda qué es la susceptibilidad? Juan Carlos, no me diga que se durmió. Y Juan sí está desconectado. Jonathan y Eugenio. Buenas noches, profe. Hola, Juan. ¿Qué más, profe? ¿Bien? No, profe, la verdad en este momento no me acuerdo bien qué es susceptibilidad. Ok, ¿a qué le suena entonces la palabra solamente susceptible? ¿O cuando usted utiliza la palabra cuando es susceptible? ¿O usted es una persona que sea una persona susceptible? Jonathan Eugenio. Profe, pues, Bueno, Jonathan. ¿como una persona sensible? ¿O algo así? Exactamente es. ¿Sí? Si vea que susceptibilidad la vamos a asociar a sensible. Muy bien esa palabra, Juan. Entonces, susceptibilidad, ¿cierto? La susceptibilidad, voy a colocar acá. Así, así. Susceptibilidad, ¿cierto? Susceptibilidad. Esa que nosotros la vamos acá, la que la vamos a asociar. Inclusive si la queremos colocar bien. Eléctrica. O XC. La vamos a asociar a la palabra que nos dio Juan. Juan, ¿cierto? ¿Qué tan sensible es, ¿cierto? 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 Lo sensible. Esta palabra es la que tiene la clave, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es la susceptibilidad eléctrica? La susceptibilidad eléctrica es qué tan sensible es un material a campos eléctricos, ¿cierto? Sensible, un material, ¿cierto? Sensible, un material a campos eléctricos. ¿Sí? Entonces, esa es la vaina, ¿sí? ¿Qué tan sensible es el material a campos eléctricos? Eso es lo que nos está diciendo la susceptibilidad, ¿cierto? Si es muy susceptible o no es susceptible, ¿cierto? Si es muy sensible o no es sensible. ¿Qué tan fácil se voltean los dipolos o qué tan fácil o si son muy difíciles de hacer, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué tan sensibles son? ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Esa es la susceptibilidad eléctrica. ¿Sí? ¿Qué tan sensible es un material a los campos eléctricos? Sí, ahí está. Eléctricos. Eso es lo que significa la susceptibilidad eléctrica, ¿sí? De un material. Entonces, ya la polarización la vamos a llamar de esa manera, ¿sí? Va a depender de la susceptibilidad eléctrica, de la permitividad del vacío y del campo eléctrico externo, ¿sí? Entonces, con eso, esa es la otra forma de reemplazar, ¿cierto? La ecuación que teníamos arriba, ¿cierto? De la sumatoria de los momentos dipolares. Esta la utilizamos porque ya se vuelve más general. ¿Por qué? ¿Sí?
porque mide el de arriba, ¿sí? Toca que hacer la sumatoria de los momentos dipolares en un elemento de B, ¿cierto? Entonces ya se resume en esta ecuación que es más conocida y más útil para nosotros, ¿sí? Para no meternos, digamos, con la parte como tal atómica del material y empezar a mirar esa parte de propiedades físicas y químicas, ¿cierto? Entonces acá lo único que utilizamos son dos variables, ¿cierto? Dos constantes, ¿cierto? ¿Cierto? Que va a ser la permitida del vacío y la susceptibilidad eléctrica del material que estemos utilizando, ¿cierto? Entonces espuma, que vidrio, demás, ¿cierto? Entonces eso es lo que estamos mirando, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué vamos a decir? A ver si llegamos a la ecuación que nos gusta. Entonces acá me vuelvo ese cosito, listo. Entonces, ¿qué tenemos? Acordémonos que D, ¿cierto? La densidad de flujo eléctrico, ¿a qué era igual? A epsilon sub 0 por el campo eléctrico externo, ¿cierto? Pero ahora mire lo que nosotros sumamos, ¿sí? Mire que tenemos acá el E externo y tenemos la polarización, ¿cierto? Tenemos la polarización. Entonces acá vamos a sumar lo que vamos a encontrar por polarización, ¿cierto? Por esta de acá. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? De acá, esto me cuadro. De acá, entonces me va a decir que D va a ser igual, la densidad de flujo eléctrico va a ser igual. Entonces, a epsilon sub 0, ¿cierto? Por nuestro campo eléctrico inducido más lo que tenemos acá arriba, ¿cierto? Entonces, acá vamos a decir que tenemos epsilon sub 0 por la susceptibilidad eléctrica del material, ¿sí? Por nuestro campo eléctrico externo. De acá, ¿qué tenemos en común? Entonces acá en común tenemos que tenemos epsilon sub 0, ¿cierto? Acá tenemos epsilon sub 0 y tenemos E, ¿cierto? Y tenemos E. Entonces acá vamos a decir que D va a ser igual a ¿qué? A epsilon sub 0 por E, ¿cierto? Factor común de ¿qué? De 1 más la susceptibilidad eléctrica del material, ¿cierto? Que ahora sí ya quedó, ¿cierto? ¿Ustedes a qué creen que será igual ese 1 más la susceptibilidad eléctrica? ¿A qué ecuación ya les suena parecida? Acuérdense de esta. Esto de acá, ¿no se acuerdan de este X sub R? Digo, del E sub R, que pena, preciso y la X, sí. Del E sub R, de la permitividad relativa del material, ¿cierto? Entonces vamos a decir que la permitividad relativa del material va a ser igual a ¿qué? A 1, ¿cierto? Más epsilon sub 0. ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a decir. Y vamos a decir de que el E total, va a ser igual a ¿qué? A epsilon sub 0, factor común de 1 más la susceptibilidad del material, ¿cierto? Entonces vamos a decir que epsilon va a ser igual a epsilon sub 0 por epsilon relativo. Y ahora sí ya nos quedó bonita la ecuación. Mire que ahora sí, densidad de flujo eléctrico va a ser igual a epsilon por E. ¿Sí? Donde podemos verlo también así, ¿cierto? Epsilon sub 0 por epsilon relativo por E. Entonces mire que ahora sí ya quedó la conocida de nosotros, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando nosotros estábamos trabajando condensadores en circuitos? ¿Se acuerdan que uno le decían que cuál es la permitividad relativa del material? Cuando ustedes querían calcular de pronto la capacitancia de algún condensador o cosas así cuando ustedes lo están haciendo en placas paralelas y demás. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de la permitividad relativa? ¿Sí? Entonces ahí ya llegamos, ¿sí? Entonces acuérdense que eso es la permitividad relativa. ¿Cierto? La permitividad relativa. Entonces acordémonos de eso. ¿Sí? La permitividad relativa. ¿Listo? Entonces ahí vamos a tener pues diferentes permitividades, ¿cierto? Diferentes permitividades, ¿cierto? ¿Qué tan fácil es traspasar ese material, ¿cierto? Y ahorita miramos unos ejercicios y buscamos algunas permitividades relativas. Sí, pero básicamente es que, básicamente esa es la ecuación ya por lo menos.
Es decir, ¿se acuerdan que nosotros antes solo manejábamos la densidad de flujo eléctrico como epsilon sub 0 por E? Mire que ahora sí, de aquí en adelante, ya vamos a utilizar epsilon como tal, ¿sí? Porque ya vamos a manejar varios materiales. Listo. ¿Dudas hasta el momento? Nada, todo claro como el agua. Bueno, pues hay otras cosas, otros fenómenos asociados acá. Sí, hay otros fenómenos asociados. Aunque bueno, no sé si tocarlos. Porque es que podemos hablar de que mire que en este fenómeno, ¿será que es? Espérenme, 9 y 5. Cuando nosotros estamos acá, aunque bueno, ¿será que lo vemos o no? Es que ese tema sí no lo veo tan necesario ahorita. Bueno, solo se los voy a mencionar por el momento. Miren que cuando nosotros estamos haciendo como tal, tenemos esas placas paralelas y tenemos un material dieléctrico dentro, ¿cierto? Miren que acá lo podemos ver más atrás, acá. Miren que lo que yo les decía, independiente de que no tendríamos ese campo eléctrico inducido, ese campo eléctrico inducido sea pequeñito, ¿cierto? Que sea pequeñito. Mire que toda la carga negativa de ese campo eléctrico inducido está yendo hacia la izquierda, ¿cierto? Y mire que cuando nosotros colocamos, y que según lo que nosotros hemos visto en ejercicios, ¿se acuerda que nosotros tenemos una densidad de carga superficial cuando tenemos un campo eléctrico? Acá mire que tenemos una densidad de carga superficial procedente como tal de ese campo eléctrico que estamos induciendo a la izquierda. Pero también vamos a tener una densidad, ¿cierto? Una densidad superficial de carga de polarización. ¿Sí? Vamos a tener una en la placa izquierda y otra en la placa derecha. ¿Sí? Y se debe a ese campo inducido que tenemos ahí. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener un menos, acá sí lo voy a colocar en negro, un menos densidad superficial, ¿cómo la colocamos? Sí, densidad superficial por polarización, y a este lado voy a tener una más densidad superficial de carga por polarización. ¿Sí? Y acá en el centro, ¿cierto? Como tenemos un volumen, ¿cierto? Un volumen lleno de esos dipolos, ¿cierto? Acá también vamos a tener una densidad volumétrica de polarización, ¿cierto? Densidad volumétrica de polarización. Son muy pequeñitas, ¿sí? Son muy pequeñitas esos valores, son muy pequeñitas. Y por lo general, esa densidad volumétrica de polarización, por lo general es cero, ¿sí? Por lo general es cero. ¿Cuándo ya no es cero? ¿Cuándo no es cero? Esa densidad volumétrica de polarización no es cero cuando hay de pronto alguna imperfección en el material. ¿Sí? Cuando hay alguna imperfección, ¿cierto? Cuando hay alguna imperfección y queda como algo así. ¿Sí? Dentro del material queda como, por un lado quedaría como algo así. Acá quedaría menos más, menos más, menos más, menos más. Y a este lado solamente quedan de pronto dos nomás. ¿Sí? No quedaron como distribuidos uniformemente, sino quedaron distribuidos como más hacia un lado que al otro. ¿Sí? Miren acá. ¿Sí? Entonces, porque hubo como eh, como, como una impureza en el material, ¿sí? Ustedes están analizando como tal ese volumen, y en ese pedacito de volumen que tenemos ahí, en ese delta B, hay una impureza en el material, ¿sí? Entonces, cuando tenemos esa impureza del material, ¿cierto? Se puede presentar que entonces nuestra densidad volumétrica por polarización, ¿cierto? Puede ser diferente de cero, ¿sí? Puede ser diferente por cero. Pero entonces esos ya son más problemas. Eso ya son más problemas de qué, digamos como tal de la parte de la materia, ¿sí? Como parte de la materia. Pero es bueno mencionarlo, ¿cierto? Es bueno mencionarlo por lo menos. Lo que sí nos importa un poquito más, bueno, lo que sí nos importa como tal acá, es saber qué está pasando cuando tenemos varios materiales, ¿cierto? Cuando tenemos nosotros varios materiales dentro de pronto dentro de ese campo eléctrico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos varios materiales? Entonces, vamos a un caso A, ¿sí?
Entonces, miren que tenemos acá esta superficie, y que vamos a tener un campo eléctrico, ¿cierto? Que nos está induciendo de esta manera. ¿Cierto? Tenemos ese campo que está induciendo de esa manera, y acá tenemos pues nuestro eje. Acá tenemos nuestro eje. Acá tenemos nuestro ángulo teta, ¿cierto? Acá tenemos nuestro ángulo teta. Acá tenemos nuestro ángulo teta, ¿cierto? Aunque bueno, sí va a cambiar un poquito, ¿sí? Pero ahí los dejé como si, inclusive voy a colocarle más bien un teta 2 acá y un teta 1. ¿Por qué? Acá pasa lo mismo que cuando ustedes están jugando con luces, cuando están en óptica. Y cuando están en óptica. O cuando están... esto también se ven sobretensiones. Cuando hay un cambio de material, ¿cierto? Cuando hay un cambio de material, hay una parte que se refleja y otra que se refracta, ¿cierto? Y cambia, y la que se refleja, la que pasa, la que sigue, ¿cierto? ¿Cierto? La que sigue, hay veces pasa, pero cambia un poquito el ángulo. En algunos materiales no, pero en algunos materiales sí se nota como tal ese cambio de ángulo. Entonces ahí lo tenemos como tal. Y acá vamos a tener entonces el campo que nosotros estamos incidiendo, sería nuestro E2 por acá, y acá saldría ese E1, ¿cierto? Acá saldría nuestro E1. Nuestro E1. Entonces hagamos la descomposición vectorial. Entonces acá vamos a mirar qué es lo que va a pasar en la frontera, ¿cierto? Teniendo dos materiales, ¿cierto? Acá es como si nosotros tuviéramos un material 1 en esta parte, ¿cierto? Un material 1. Un material 1. Y a este lado de la frontera, material 2. Material 2. Sería que esto es como si nosotros tuviéramos esto. Entonces, vénganlo. Material 1 es todo esto de acá. Entonces, esto va a ser mi material 1. Entonces, lo que tenemos en amarillo es material 1. Y acá abajo vamos a tener entonces un material 2. Entonces, acá para poderlo ver bien, entonces por eso lo dibujé de este color. ¿Cierto? Entonces ahí tenemos nuestro material 1 y nuestro material 2. Entonces lo que dijimos, entonces tenemos un campo eléctrico incidente, esa línea que vemos E2, ¿cierto? Hicimos ese cambio de frontera, ¿cierto? Ese cambio de frontera que mide la frontera, nosotros acá bajarla a negro, ¿cierto? Ahí tenemos la frontera, ¿cierto? Y entonces hagamos esa descomposición vectorial, ¿cierto? Entonces acá como que nos quedaría, entonces acá lo que vamos a empezar a analizar es qué está pasando en la parte tangencial y normal, ¿sí? Entonces acá mire que vamos a mirar qué es lo que está pasando en la parte tangencial de la frontera. De acá despedazamos, entonces va a venir una parte acá, ¿cierto? Que sería ¿qué? Esa parte de ahí, el que está subiendo como tal ahí, ¿qué sería? Este sería como mi E2 normal, y acá entonces iría otro hacia acá, ¿cierto? Que sería como mi E2 tangencial a esa frontera. De acá, lo mismo, me voy de acá hasta acá, y acá tendría un E1 tangencial, y acá iría a un un E1 normal a la superficie, ¿cierto? Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros acá para poder hacer esa demostración? Entonces vamos a coger un pequeñito como vamos a buscar como una especie de línea chiquitica, ¿sí? Una trayectoria cerradita chiquita acá para ver qué es lo que nos pasa acá, ¿cierto? Cuando pasamos apenas la frontera. Entonces acá mire lo que nosotros vamos a hacer. ¿De qué color lo coloco? A ver si con esto. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer como si fuera una trayectoria chiquita acá. Uy, pero se quedó fea. Ah, pero precisamente ahí. El mío sí con este. Miren lo que tenemos ahí. Y entonces vamos a decir, ¿cierto? De que a duras penas, eso es muy, muy, muy pequeñito, ¿cierto? Eso es muy pequeñito, es una trayectoria cerradita chiquita. Entonces que nosotros vamos a tener acá que un, un delta W, puede ser un delta Y, ¿cierto? Y vamos a tener un delta H de altura, ¿cierto? Es que no puedo escribirlo. Más para acá. Un delta H de altura.
Y vamos a hacer la siguiente trayectoria. Vamos hacia allá, después bajamos, después nos vamos para allá y después subimos, ¿cierto? Hacemos la trayectoria que tenemos allá en la parte superior derecha. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué pasa con esa pequeña trayectoria, ¿cierto? Entonces, para mirar eso, ¿qué es lo que vamos a decir? ¿Qué es lo que nosotros vamos a decir acá? Acá lo que se tiene que cumplir es que la integral de e punto dl, espera que quedó el punto feo, el e punto dl va a ser igual a cero. ¿Por qué será esa? ¿Por qué piensan ustedes que e punto dl será igual a cero? Para ese primer caso, para mirar, analizar la parte tangencial en la frontera. Nosotros no estamos encerrando ninguna carga como tal ahí, ¿cierto? No es ningún volumen ni nada, sino es una superficie, una integral de línea. ¿Cierto? Es una integral de línea, ¿cierto? Diferente ahorita cuando analicemos digamos, la parte normal, que ahí sí necesitamos como tal una especie de un volumencito, ¿sí? Un volumencito. Entonces, que en un volumen como tal, ahí sí va a ser E punto dl igual a la carga neta encerrada. En cambio, acá es una trayectoria, ¿cierto? Y en esa trayectoria nosotros no estamos almacenando como tal ninguna carga neta encerrada. Entonces, fíjate que esa trayectoria chiquitica que no estamos haciendo en ese pequeño, en ese pedacito de L, ¿cierto? Lo único que estamos analizando es cómo es el comportamiento ahí, ¿sí? Pero como tal debería ser igual a cero. ¿Sí? Debería ser igual a cero porque nosotros no estamos almacenando ninguna carga neta encerrada, ¿cierto? En lo que hemos visto de ley de Gauss, ¿cierto? Ley de Gauss, ¿cierto? Que tenemos que almacenar carga. En cambio, mire que es una trayectoria cerrada, ¿cierto? Pero es una aspirita chiquitiquitica, ¿cierto? Es una aspirita chiquitiquitica, ¿cierto? Entonces, mira acá qué es lo que vamos a hacer. Entonces, acá empecemos a mirar esa trayectoria chiquitica. Entonces, empecemos desde este punto acá en negro, desde este punto y ahí terminamos. ¿Cierto? Empezamos desde esta esquina de la izquierda. Entonces, empezamos desde ahí. Entonces, vamos a ir recorrer hacia la derecha, ¿cierto? Hacia la derecha. Y estamos en el material 1, ¿cierto? Estamos en el material 1. Y eso mide dw, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería? E1t, ¿cierto? Entonces, acá sería E1t por lo anchito que teníamos ahí, que es de delta W, ¿cierto? Delta W. ¿Qué más pasamos? Llegamos a esta esquina de acá y ahí bajamos hasta la frontera, ¿sí? Ahí llegamos hasta la frontera. Y ahí en la frontera, ¿qué pasó? Bajamos delta H medios, ¿cierto? Pero bajamos delta H medios, pero en dirección opuesta al E1N, ¿cierto? Entonces acá sería menos E1N por delta H medios. Ahí seguimos para abajo, ¿cierto? Otra vez delta H medios, ¿cierto? Y estamos en contra en el segundo material, de E2N, ¿cierto? Entonces acá sería menos E2N por delta H medios. ¿De ahí qué pasó? Ahí ya llegamos a la esquina de abajo de la derecha. Y ahí nos devolvemos delta W, ¿cierto? Pero en dirección opuesta de 2T, ¿cierto? Entonces acá quedaría menos 2T delta W. Y ahí subimos. Entonces acá más, ¿cierto? Más, estamos en el verde, ¿cierto? Ahí subimos E2N más E2N delta H medios. Y para terminar, subimos otra vez delta H medios en la dirección de E1N, ¿cierto? Más E1N delta H medios igual a cero, ¿cierto? La trayectoria cerrada que tenemos ahí, ¿cierto? ¿Cierto? La trayectoria cerrada. ¿Y de ahí qué quedará? ¿Qué se cancela con qué? ¿Qué les da? ¿Qué creen que les da? Para ustedes, si hacen eso y ven la figurita, para ustedes, ¿qué creen que dará? Para ustedes, ¿qué creen que dará?
Ya que se cancela algo con algo, no se cancela nada con nada. Quedaría únicamente la parte de los delta W, ¿no, profe? De los delta W lo único que queda, ¿cierto? Entonces acá quedaría el E1T, quedaría E1T delta W, ¿cierto? Menos E2T delta W. Bien, Héctor. Entonces acá ya me quedaría esto igual a 0, ¿cierto? De acá, entonces delta W y delta W se me va y vamos a decir entonces que E1T menos E2T es igual a 0. Y entonces de acá que decimos que E1T es igual a E2T, ¿cierto? Entonces ya por ese lado ya quedamos. O acá sí, digamos, ustedes ya quieren decir que quieren reemplazar de que D es igual a E, entonces a E, sí, de una vez a E, sí. Eh, o a epsilon sub 0 por epsilon relativo, si queremos, por E, ¿cierto? Eso como tal sería. Entonces de acá es como si quedara E es igual a D sobre epsilon sub 0 por epsilon relativo. Entonces de acá, ¿cómo quedaría? De acá quedaría D1, ¿cierto? Ese D1 sobre epsilon sub 0 por E relativo 1, ¿cierto? Es igual a, sí, es igual a D2 sobre epsilon sub 0 por epsilon relativo 2. Y ahí se cancelan los epsilon, ¿cierto? Entonces me quedaría D1, ¿cierto? La densidad de flujo sobre material relativo 1 es igual a D2 sobre el material 2. Desde acá, estas dos son las que vamos a tener en cuenta. Esta y esta de acá si queremos. Entonces, si ven que cuando estamos analizando la parte tangencial, ¿cierto? Tangencial, si ve que si estamos mirando sobre la superficie, si ve que E no va a variar sobre la superficie entre los dos materiales tangencialmente, ¿cierto? En ese caso no estamos variando, ¿cierto? Allá lo tenemos con nuestro E, mírenlo, ¿sí? E1T va a ser igual a E2T, ¿cierto? Significa que tangencialmente, ¿cierto? O sobre la superficie, si miramos sobre la superficie, no vamos a tener variaciones, ¿cierto? Pero analicemos el caso que sí vamos a usar, ¿cierto? Vamos a hacerle rápido a ver si alcanzamos a ver dos cosas. Entonces, vamos a hacer otro caso hipotético acá, ¿cierto? Tenemos otra vez nuestra superficie, ¿cierto? No, espera que se movió esto. Acá. Tenemos nuestra superficie, pero ahora ¿qué vamos a tener? Analicemos de una vez con el D, ¿cierto? Entonces acá tenemos un campo incidente acá y salimos por acá, ¿cierto? Acá tenemos nuestro eje, ahí ahora sí. Acá lo mismo, ¿cierto? Tenemos dos materiales, esta es nuestra frontera, ¿cierto? Inclusive la frontera la voy a dejar así, más bien, ¿cierto? Ahí tenemos nuestra frontera, ¿cierto? Y vamos a tener ahora acá nuestro campos incidentes, ¿cierto? No importa, acá puede ser esto. De uno arriba ahora no tenemos ningún problema. Acá tenemos entonces un ángulo. Acá vamos a tener nuestro otro ángulo. Acá lo volvemos a despejar. Esto casi rapidito. Acá tenemos un D2 normal. Acá tenemos, dejémoslo acá abajo para que quede todo hacia abajo. Quedaría un D2 tangencial. Acá lo mismo, nos vamos para acá. Acá tenemos entonces un D1 tangencial y acá subimos y tenemos un D1 normal, ¿cierto? Y ahora, mire lo que vamos a hacer, que esto sí es lo que nos importa de pronto, lo que queremos ver más. Acá vamos a decir que vamos a tener como una especie de volumen, ¿sí? Vamos a tener ese volumen acá, ¿sí? Como un cilindrito ahí. Vamos a tener un cilindrito ahí, chiquitico, ¿cierto? Donde es el cilindrito, voy a hacerle como el zoom al cilindrito, ¿cierto? Vamos a tener un DH por acá, ¿cierto?
un DH, y vamos a tener un DS, ¿cierto? Un diferencial de superficie ahí, ¿cierto? Vamos a tener un diferencial de superficie. ¿Dónde qué? Donde mire que en esta frontera, acá voy a dibujar la frontera, voy a dibujar el área de la frontera que tenemos acá adentro, ¿cierto? Mire que en esta área, nosotros ¿qué vamos a tener? En esa área lo que nosotros vamos a tener es una densidad de superficie, ¿cierto? Una densidad de carga superficial, ¿cierto? Una densidad de carga superficial que es dada por lo que tenemos en la frontera, ¿cierto? Dada por lo que tenemos en la frontera, ¿cierto? En esa área que tenemos ahí, ¿cierto? Esa área entre fronteras. Y acá, ¿qué vamos a decir? Acá sí aplicamos la ley de Gauss tradicional, ¿cierto? Ley de Gauss tradicional. Entonces, acá, ¿qué vamos a decir? De que, de una vez dejemos la D, ¿cierto? D punto DS va a ser igual a la carga neta encerrada. ¿Sí? Acá sí, porque mire que sí tenemos el volumen. ¿Sí? Ahí sí tenemos ese volumencito. Y ahora sí, apliquemos qué es lo que tenemos ahí, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a tener ahí? Entonces, mire que vamos a tener un D, ¿cierto? Vamos a mirar la parte de arriba, ¿cierto? La parte que tenemos en el material superior y en el material inferior, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una D, D1, ¿cierto? Acá vamos a tener como un D1N, ¿cierto? Sería como la parte normal, ¿cierto? Por ese delta S que tenemos ahí, ¿cierto? Menos lo que tenemos hacia abajo, ¿cierto? Tenemos como esta parte hacia arriba, ¿cierto? Que sería la parte que tenemos en positivo, pero es muy bonito. Y tenemos esta parte que va hacia abajo, ¿cierto? Estamos analizando qué está pasando en la frontera. Y acá entonces tenemos menos el D2N, ¿cierto? Por ese delta S, que va a ser lo mismo y va a ser igual a nuestra carga neta encerrada, ¿cierto? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Acá podemos decir de que D1N, ¿cierto? Por ese delta S menos ese delta 2N. Acá es D, qué pena, acá es D. Acá me confundí. Ya estoy que acá es D, ya se me hacía raro. Va a ser igual a la carga, pero la carga que también, aquí también va a ser igual a carga, por lo que nosotros vimos. Entonces va a ser igual a la densidad de carga superficial, ¿cierto? Por ese delta S, ¿cierto? Acá delta S. Entonces, mire que acá dividimos todo por delta S, y nos va a quedar que D1N, ¿cierto? La densidad de flujo, ¿cierto? Eléctrico menos la densidad de flujo eléctrico 2 normal va a ser igual hasta a nuestra densidad de flujo, densidad de carga superficial, ¿cierto? Entonces, mire lo que tenemos acá. Mire lo que tenemos acá. Algo ya por lo menos nos da idea de algo, ¿sí? O no. Si tenemos, acá podemos normal, va a ser igual a D2N normal. Entonces, miren esta de acá, ¿sí? Esta de acá, lo que nos está diciendo lo que hablamos unas clases anteriores, de que D, ¿cierto? Cuando hay paso por un material, no depende del material, ¿cierto? Sino D es la misma, ¿sí? Cuando pasa por ese material, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es, cuando hay un paso de un campo eléctrico, ¿cierto? Y pasa la frontera, D va a ser el mismo, va a ser el mismo, ¿cierto? D va a ser el mismo. ¿Cierto? Entonces, por eso digo que nos parecía muy interesante. Sí, ese es muy interesante. Entonces, D depende, ¿cierto? D es igual cuando hay cambio de frontera. Sí, ese me parece muy chévere, ese me parece que es un... con este sí podemos demostrar lo que habíamos dicho la vez pasada, ¿cierto? De que D no dependía del material y D sí dependía del material. O sea, acá sí podemos demostrar de que D no depende del material. ¿Listo? Ahora, ya para por lo menos darle un poquito más de
un poquito más de aplicabilidad a esta cosa. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora, ¿qué vamos a ver? Cuando ustedes le nombran como tal el campo eléctrico, ¿cierto? Cuando ustedes le nombran el campo eléctrico, a qué hacemos referencia? A una tensión sobre una distancia, ¿cierto? Pues que hablamos 20 kilovoltios metro, 20 kilovoltios centímetro, 10 kilovoltios metro, 10 kilovoltios centímetro, ¿cierto? Entonces, esta es otra forma que nosotros vemos el campo eléctrico, esa magnitud de campo eléctrico, ¿cierto? ¿Cierto? Si tenemos, por ejemplo, tensión en DC, un ejemplo, podemos tener, si tenemos la tensión y la distancia, ¿cierto? De separación, podemos saber el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, miremos esta aplicabilidad tan chévere, tan bacana que se ve. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos, acá sí quiero que participen a ver cómo les da a ustedes? ¿Qué pasa si nosotros tenemos algo por este estilo? Tenemos un condensador y tenemos tres materiales. Entonces acá vamos a colocar, a ver cómo queda bonito esto. Tenemos este material, tenemos este otro material y tenemos este otro material. Y acá cerramos. Y ahí cerramos. Entonces acá nosotros energizamos, ¿cierto? Entonces acá tenemos una carga positiva, ¿cierto? Y acá a este lado tenemos una carga negativa. ¿Cierto? Tenemos carga positiva, carga negativa. ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener una de acá. Voy a colocarlo en este color, a ver. De acá hasta acá. Vamos a tener de acá hasta acá una distancia, otra distancia de acá y otra distancia de acá, ¿cierto? Vamos a tener una D1, un D2, un D3, ¿cierto? Vamos a tener tres distancias. Y adicional, vamos a tener entonces acá, voy a colocarlo con negro, vamos a tener un epsilon relativo 1, acá un epsilon relativo 2 y acá un epsilon relativo 3, ¿cierto? También tenemos eso. Y creo que ya. Ahora sí, ¿cómo podemos, con lo que hemos visto, cómo podemos calcular el campo eléctrico de esa figurita, de ese condensador que tenemos? ¿Cómo puedo calcular D y cómo puedo calcular E de esa figura con lo que hemos visto? Que este sí ya es un caso más aplicable. Pero acá lo vemos por encima, pero esto ya es parte de aislamiento eléctrico, pero es como para empezar a sentar la materia. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Iván, ¿cómo lo calcularía usted? Profe, pues acá estoy revisando las fórmulas a ver cómo lo puedo estar relacionando, porque pues ahorita usted había hecho una igualdad de 1 sobre epsilon cero por epsilon relativo. Exactamente. Entonces, mire lo que me dijo de una vez Iván. No, pues esta igualdad de acá, pues no la arriba, pero mire esta de acá abajito. D1n va a ser igual a D2n, ¿no? Si vea que vamos a tener un único D por los tres, ¿no? Ya que de acá hasta acá, únicamente vamos a tener un D. ¿Sí? Esa sería la primera igualdad. Mire, porque acá es como si usted empezara a colocar ese cilindrito chiquito. Mire el cilindrito chiquito que colocamos acá. Mire, ese cilindrito que tenemos acá en tres superficies, lo vamos a colocar entre la superficie 1 y la superficie 2 y entre la superficie 2 y la superficie 3. Pero nos vamos a dar cuenta de que, ¿qué? De que D1n va a ser igual a D2n y va a ser igual a D3n. ¿Sí? Entonces, fíjate que vamos a tener un único D para los tres materiales. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Jonathan Tolosa, que hoy no lo he escuchado.
¿Qué más cree que podemos hacer? Buenas noches, profe. Hola, Pues Jonathan. estoy mirando qué más. Porque también tenemos otra igualdad que es, pero no sé si se puede aplicar, que campo eléctrico es igual a D sobre E. Sí, claro, esa la podemos utilizar. Entonces, ahí qué quedaría entonces. Bueno, lo otro, de pronto el otro dato que nos hace falta acá es que nosotros acá tenemos una tensión, ¿no? ¿Cierto? Para que tenga solución esto, acá nosotros tenemos una tensión. ¿Cierto? Entonces, acá nosotros vamos a tener una tensión. ¿Cierto? Ahí ya tenemos nuestra tensión, ¿cierto? Que sería como nuestra tensión entre 1 4, ¿cierto? Digamos acá, 1 4. Puede ser tensión 1 4, ¿cierto? O tensión, sí, como lo quieran, tensión 1 4 puede ser. Listo. Entonces, ahora si seguimos lo que nos dijo Jonathan, claro, si utilizamos esa ecuación de E es igual a B sobre D, tiene lógica, ¿cierto? Entonces acá la tenemos. B, E es igual a B sobre D. Por ende, de acá, ¿qué vamos a tener? De que B, ¿cierto? Va a ser igual a E por D. Listo. Con esta también nos defendemos. ¿Sí? Ya que ya por lo menos ya tenemos otra que nos sirve, ¿cierto? Eso y el D. Sigamos. Eh, um, Cristian, ¿qué cree? Ahora sí, para usted, ¿qué otro paso podemos seguir haciendo ahora? El otro Cristian. Buenas noches, profe. Hola, Cristian. Pues estoy mirando, pero esos que dicen de uno, de 2 y de 3 no sería como lo mismo. O sea, me explico. Esa, no serían como las mismas de, y se tomaría como uno solo es. No, porque acá sí tenemos, acuérdese que tenemos que mirar cómo es el comportamiento dentro de cada uno de los materiales. Y puede ser, D puede ser diferentes valores. Significa que R1 puede ser una capa de vidrio gruesa, R2 puede ser una baquelita delgadita y R3 puede ser aire. ¿Sí ve? Ah, sí, ya. Pucha, no estoy, voy a seguir mirando porque no sé. Sigamos escuchando ideas. Eilson ya, Iván ya, Jonathan André, Jonathan André no lo he escuchado, ¿cierto? Creo, hoy. Y tocó otra vez volver a empezar porque ya se acabaron. Carlos, ¿qué hacemos? Profe, la que dice de la integral de campo por DL, o sea, sería mirar cada uno de los, de uno, de dos y el de tres, o sea, mirar el comportamiento de cada material Pero ahí. mire que ya por lo menos, no es por ahí, pero sí dijo una cosa interesante. Vamos a mirar el comportamiento de cada uno de los materiales y en teoría sí fuera como si, es como si fuera ese E punto DL, ¿cierto? En teoría. Pero mire que acá estamos relacionando el E punto DL, ¿cierto? Con esta ecuación, esa ecuación sencilla de acá, mírela. Con esta chiquitica es como si fuera ese E punto DL, es como si fuera eso de acá, la nubecita esa. ¿Sí? Ese es de punto DS, igual a la carga neta encerrada, ¿no? Sí. ¿Sí? Ese es como si fuera el E punto DS. Como si quisieras una superficie, digamos, entre R1 y R2 y una superficie entre R2 y R3. Pero mire lo que tenemos. Si fuera lo más fácil que pudiera, cómo lo haría Andrés con lo que ya se ha hecho? Porque ya hay dos cosas ya con las que ya se puede hacer.
No, pues con la tensión y la distancia, pero no sé con qué otro. Por eso mismo, ahí lo acabo de decir. Entonces vamos a hacer lo que nos están diciendo. Entonces lo que vamos a decir, ¿qué es? Vamos a decir que la tensión entre 1 y 4 va a ser igual a ¿qué? Pues vamos a sumar como si fueran caídas de potencial, ¿no? Entonces mire que es E por D. Ya sabemos que son varios E, ¿no? Entonces sería como, vamos a llamar un E1 por este lado, ¿cierto? Acá va a haber un E1, por este lado va a haber un E2 y por este lado va a haber entonces un E3. ¿Sí ven? Entonces mire que acá me quedaría entonces ¿qué? E1, ¿por qué? Por D1 más E2 por D2 más un E3 por D3. ¿Sí ve? Ahí estoy sumando diferentes caídas de tensión. Ahí ya qué hago. Ahora qué puedo utilizar ahora. Sigamos. Ya ahí vamos de a poquito. Claudia, ¿qué hacemos ahora? Ya vamos a terminar ya casi, pero entonces, ¿qué nos hace falta ahí? No, profe, no sé, la verdad. Sigamos. Ah, pues Cristian ya. Edilson, ¿qué cree que ahí hacemos? Con lo primero que nos dijeron, yo no me acuerdo que. Pues entonces sigamos con el que nos dio la primera idea. Iván, ¿qué hacemos? Continúe con su idea. Profe, yo creo que falta como poner ahí la parte de epsilon relativo de cada material. Exactamente, significa que reemplazamos es E. ¿Cierto? Entonces vamos a decir de que D, ¿cierto? D acá es igual a E, ¿cierto? Por E, ¿cierto? Entonces, acá qué es lo que vamos a tener. Entonces vamos a decir de que, acá es D con este cosito, listo. Entonces vamos a decir de que E va a ser igual a D sobre este epsilon sub 0 por epsilon relativo. Y ese de acá lo reemplazamos en cada uno de los que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, a ver cómo nos queda. Entonces, B14 va a ser igual a ¿qué? A E1. Va a ser, acá voy a hacer entonces una cosa, ¿cierto? Vamos a decir de que E1 es diferente de E2, ¿cierto? Ya lo habíamos dicho, y diferente de E3. Pero, como lo dijimos desde el inicio, como lo dijo Juan, D es el mismo, ¿cierto? D es el mismo porque D no va a variar y ya lo vimos con la demostración de la densidad de flujo en la superficie normal. Entonces, B14, B14 quedó feo. B14 va a ser igual a E1, pero ese E1 que va a ser igual entonces a D, que ya sabemos que es el mismo, sobre epsilon sub 0 por epsilon relativo 1 por D1 más D sobre epsilon sub 0 por epsilon relativo 2, ¿cierto? Por D2 más D por D3 sobre epsilon sub 0 por epsilon relativo 3. ¿Sí? Ahí ya tenemos las tres de atención B14 en función de lo que tenemos ahí dentro. Y ahí ya nos toca solo es hacer carpintería, ¿cierto? Ya no solo nos falta hacer es carpintería. Que es igual y que es diferente. Entonces, ¿qué podemos sacar factor común de qué? Desfactor común, desfactor común, desfactor común. Y epsilon sub 0 es factor común, ¿no? Entonces, B14 va a ser igual a ¿qué? A D sobre epsilon sub 0, factor común de qué? De D1 sobre epsilon relativo 1 más D2 sobre epsilon relativo 2 más D3
sobre epsilon relativo 3. ¿Cierto? ¿Y cuál variable tendré que despejar? Juan Carlos, ¿cuál quiere que tengo que despejar? ¿Cuál necesito saber? Creo que es la densidad, profe. La densidad de flujo es la que necesito, ¿cierto? Entonces acá despejamos densidad de flujo. Entonces, ¿cómo quedaría? ¿Cómo quedaría si despejo la densidad de flujo? Otra vez, los que nacen del vientre. ¿Cómo quedaría esa densidad de flujo? ¿Cómo les da a ustedes? Ese chorrero. Entonces usted me dice que quedaría entonces la D, digo, B14, ¿sí? Listo, por epsilon sub 0 sobre esto de acá. Listo. Y ahora, listo, ahora sí, si yo quiero calcular ER1, ¿a qué será igual? Digo, sí, a E1, qué pena. ¿Cómo quedaría? Si yo quiero E1, entonces vamos a decir lo mismo. D es igual a E por E, ¿cierto? Entonces ahí nos quedaría, entonces reemplazamos allá, B14 sobre por epsilon sub 0 sobre D1 sobre epsilon relativo 1 más D2 sobre epsilon relativo 2 más D3 sobre epsilon relativo 3. Cierro por acá, es igual a D, que sería que epsilon 0 por epsilon relativo 1 por E1, ¿cierto? Ahí ya quedó, ¿cierto? Entonces, este epsilon sub 0 con epsilon sub 0 se va y me quedaría ese material abajo. Entonces me quedaría que E1 va a ser igual a que a B14 sobre epsilon relativo 1 sobre, el factor D digo, D1 sobre epsilon relativo 1 más D2 sobre epsilon relativo 2 más D3 sobre epsilon relativo 3. Y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, ¿esta cómo quedaría? E a la n, n va a ser igual, pues a b, como a b total, voy a llamarlo, b total, sobre ERN, factor de la sumatoria, ¿cómo lo colocamos? Ese sí nunca lo he hecho en sumatoria, de dn, no, dk, sobre ERK, desde k igual a 1, desde k igual a 1 hasta n, hasta n, y cierro, ¿cierto? ¿Cierto? Donde n sería el campo eléctrico allá, ¿cierto? Como decir, sí, el campo eléctrico allá, sí. Sí, campo a hallar, ¿cierto? Sí, campo a buscar, sí, no sé cómo llamar ese n. Sí, campo a buscar. Campo a buscar. Y K, N mayúscula, sería el número de materiales. Número de materiales.
¿sí? Sería como el número de materiales. ¿Listo? Entonces, guarden estas, ¿cierto? Guarde esta. Esta es de acá, ¿cierto? Esta de acá, ¿cierto? Y esta, ¿cierto? Que es la misma. Y entonces, mañana hacemos un ejercicio. Mañana, el miércoles, hacemos un ejercicio a ver cómo nos va, ¿listo? Porque ya son así 50 y no alcanzamos. ¿Listo? Entonces, guarden bien esas formulitas y acuérdense en lo que hicimos, ¿cierto? Que D es el mismo, ¿cierto? Acuérdense que D es el mismo que está transitando porque ese es el normal a nuestra superficie, ¿cierto? Y ya demostramos que D1 es igual a D2, ¿cierto? Y, y el miércoles hacemos un ejercicio, ¿cierto? Teniendo en cuenta eso, que D es el mismo en todos los materiales, E varía, ¿cierto? Que tenemos que tener una permitividad relativa por cada material, ¿cierto? Y una distancia de ese material aislante que tenemos, ¿cierto? De ese dieléctrico que vamos a necesitar, ¿listo? Es una forma chévere y se ve bonita. Entonces esto yo creo que hacemos un ejercicio ¿qué? El día miércoles. El día miércoles hacemos un ejercicio. Profe, para este ejercicio, ¿el B no lo dan o no nos lo dan? Claro, la tensión la tenemos que tener, la tensión, el B total. Ah, ok, ok. Sí, el B total lo tenemos que tener, la tensión, con esa tensión nosotros empezamos a jugar. Ah, listo, vale, profe. Gracias. Espere acá, mando la asistencia. Entonces ahí está la asistencia. Entonces el miércoles continuamos y el miércoles hacemos un ejercicio con esto, a ver cómo nos va para darle como más el uso a esta parte de campo eléctrico, ¿listo? Entonces no siendo más, entonces nos hablamos entonces el miércoles, ¿listo? Listo, Luis. Listo, profe, gracias. Chao, Héctor. Chao, profe, feliz noche. Gracias igualmente, Héctor. No, profe. Chao, que estés bien. Chao, Carlos. Chao, Vincent. Hasta luego. Gracias, Chao, Hasta luego, profe. profe, que estén. Iván.